El caso del día. En Puntos Cardinales. 4:27 de la tarde. El agua y el cambio climático están estrechamente relacionados. El cambio climático está afectando la cantidad de agua disponible en el planeta de formas muy complejas. Desde patrones de precipitación impredecibles hasta la reducción de las capas de hielo en los polos, pasando por el aumento del nivel del mar, inundaciones y sequías. La mayor parte de los impactos del cambio climático se reducen a este tema, al agua. Sí, y su impacto se siente a través del empeoramiento de las inundaciones, el aumento del nivel del mar, la reducción de los campos de hielo, los incendios forestales y las sequías prolongadas. Al respecto, tenemos un material preparado por nuestra productora Daniela Pérez para dar contexto al desarrollo del caso del día. El agua afecta todos los aspectos del desarrollo y se relaciona con la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, impulsa el desarrollo económico, apoya los ecosistemas saludables y es fundamental para la vida. Alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 3.600 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguros y 2.300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Las brechas en el acceso a fuentes de abastecimiento de agua y saneamiento, el crecimiento demográfico, el uso intensivo de agua, la mayor variabilidad de las precipitaciones y la contaminación son factores que se conjugan en muchos lugares, transformando el agua en uno de los principales riesgos para el progreso económico, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. En el mundo interconectado y en rápido crecimiento que vemos hoy, las consecuencias de dichas tensiones son de carácter local, nacional, transfronterizo, regional y mundial. Las repercusiones afectarán de forma desproporcionada a los más pobres y a los más vulnerables. El cambio climático se manifiesta a través del agua. 9 de cada 10 desastres naturales se relacionan con este recurso natural. Los riesgos climáticos vinculados con el agua se propagan a través de los sistemas alimentarios, energéticos, urbanos y ambientales. Si se quieren lograr los objetivos relacionados con el clima y el desarrollo, el agua debe estar en el centro de las estrategias de adaptación. Este recurso es crucial, por ello se requiere un cambio fundamental en la manera como se comprende, valora y gestiona. Muchas gracias, Daniela, por esta cápsula informativa. Y ahora le damos la bienvenida al geólogo mexicano, Premio Nacional en el año 2003, autor del libro Planeta Tierra, Riesgos Geológicos y Desastres Naturales. Además, es presidente fundador del proyecto Chema Tierra. Me refiero a Sergio Almazán. Un gusto, bienvenido a Puntos Cardinales. Muchas gracias, muy buenas tardes, encantado de estar otra vez aquí con ustedes, aunque lamentablemente son temas muy álgidos y difíciles, pero hay que abordarlos lo más pronto posible. A ver, cuando estamos hablando de la crisis climática, es imposible hablar de los negacionistas de este fenómeno y el impacto que está teniendo, sobre todo porque muchos de ellos incluso llegan a ocupar cargos de poder y representan o suponen el freno para políticas globales que buscan mitigar o frenar el calentamiento global y el impacto que esto tiene en el cambio climático. Es correcto, es correcto. Lamentablemente hay gente que sigue insistiendo que no existe el cambio climático y que se usa para diferentes intereses. No dudo que el tema pueda ser usado para ciertos intereses, pero es un hecho el cambio climático. Todavía, si quisiéramos profundizar y tal vez platicar más con la gente que no cree en ello, yo lo que diría, el cambio climático es un hecho. Quizás lo que pudiéramos debatir y platicar más es qué tanto ha influido el hombre, ¿no? Pero el cambio climático es un hecho y justamente lo estamos viendo con todos estos climas extremos que estamos viviendo. Lamentablemente, en muchas partes del mundo, ya lo platicábamos la vez pasada,
ahora el tema del agua, fundamental para la vida, pues estamos teniendo un fuerte problema en muchos países, en muchas ciudades, por la escasez de este preciado líquido. Ahora, incluso dándole algún crédito a los negacionistas del cambio climático, es un hecho que hay 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable. Y lo del cambio climático lo que ha venido es a agravar esa situación. Es correcto. Por eso es que siempre yo insisto en que independientemente de la culpabilidad que tenga el comportamiento humano o no, sea el principal culpable de este cambio climático, lo que tenemos que aceptar hoy es que debemos de comportarnos de mejor manera nuestra actitud hacia el planeta. O sea, no podemos seguir negando esto y seguir teniendo pues, las malas costumbres que hemos vivido en los últimos años. Es necesario concientizarnos que tenemos que tener cambios profundos y cambios profundos en las autoridades de los países, de los estados, de los municipios y del pueblo en general, ¿no? Pero hay que iniciar ya, o sea, ya estamos tarde en esto. Ahora, cuando estamos hablando del cambio climático, por lo general, muchísimas personas apuntan a que quizás esas consecuencias se van a ver en otras generaciones, décadas más tarde, y eso no es así. ¿Cuáles son quizás algunos de los ejemplos puntuales sobre el impacto que esto está teniendo hoy en distintas partes del mundo? Son muy claras las señales que ya existen. O sea, no es que vaya a suceder, ya está sucediendo. ¿Cuáles son estas señales? Bueno, sin duda la escasez de agua es uno de ellos. Las grandes sequías que estamos teniendo, los grandes incendios forestales, el clima de los mares que ha cambiado y que ahora tenemos mares mucho más calientes, que además significa tener justamente tormentas mucho más severas. Entonces, todo esto sin duda ya lo tenemos. Me hace recordar a la historia esta que decía que si se ponen a cocinar a fuego lento algunas ranas, no lo sienten, pero claro que van a tender pues a morir. Entonces, es un hecho ya esto y tenemos que darnos todos prisa. Lamentablemente, la mayor parte de las administraciones, de las autoridades, siempre piensan en muy corto plazo, 6, en mejor de los casos, en 8 años y todo eso, y entonces no le han puesto la prioridad y la importancia que se debe de tener para tratar de incidir a favor del clima, del clima extremo que tenemos. Y además hay otro De controlarlo. hay otro factor muy importante señalado por la FAO, y es que se necesitan entre 2.000 y 5.000 litros de agua dulce para producir los alimentos diarios de una persona. Más o menos el 70% del consumo de agua dulce en el mundo está destinado a la agricultura. Entonces, ahí hay otro tema que es de urgente implicación. Sin duda, en mi país, por ejemplo, el consumo del agua, el 76% que lo consume es la agricultura. Y no con esto quiero decir que no lo deba de consumir. No, todo lo contrario. Exacto, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que se necesitan nuevas estrategias para eficientar su uso del agua, ¿sí? O sea, los riegos estos, pues que siempre se han tenido de simplemente sacar el agua de los ríos, de los lagos y vaciarlo en los campos, esto ya no está bien. O sea, hay que tener nuevas estrategias para tener un consumo eficiente, minimizar este consumo, por supuesto, atendiendo siempre las prioridades de los alimentos para la humanidad. Conversamos con Sergio Balmazán, geólogo, Premio Nacional en 2003 en México, geólogo mexicano, autor del libro Planeta Tierra, Riesgos Geológicos y Desastres Naturales. Si empezamos a implementar medidas hoy, ¿es posible que se revierta el daño que se ha causado hasta ahora o sencillamente podemos frenarlo y no empeorar? La respuesta después de esta pausa musical.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Cuatro 41 de la tarde. A esta hora hacemos publicidad. ¿Te gustan las frutas? Descubre lo mejor de las frutas del campo venezolano con Cotoperí. Prácticas pulpas de fruta congeladas 100% naturales, sin azúcar añadida. Fáciles de preparar, solo añade agua, mezcla y disfruta. Olvídate de lavar, pelar, cortar y colar. Con las 8 variedades de pulpas de fruta Cotoperí, puedes preparar en un instante los más deliciosos y saludables jugos, batidos, postres, lo que te provoque. Búscalas en el área de congelados de tu lugar de compras preferido. Cotoperí, naturalmente fácil. AG Joyería, herencia familiar, con más de 70 años de experiencia en atención, elegancia y lujo.
Es la casa autorizada en Venezuela para representar marcas mundialmente conocidas de joyas, accesorios y relojes. Si te apasiona vivir el prestigio que hay detrás de una joya, visita los espacios de AG Joyería en Caracas o Barquisimeto. Expertos asesores te orientarán en la selección de la pieza que mejor se adapta a tu estilo de vida. agjoyería.com, tradición joyera desde 1950. El caso del día. En Puntos Cardinales. Y estamos de regreso con el caso del día enfocado en el agua como centro de la crisis climática. Y estamos conversando con Sergio Almazán. Él es geólogo mexicano, Premio Nacional en el año 2013 y autor del libro Planeta Tierra, Riesgos Geológicos y Desastres Naturales. Antes de escuchar el tema de la emisora, dejaba en el aire la siguiente pregunta, y es que las acciones o intervenciones que podamos tomar a partir de hoy, ¿logran revertir el daño acumulado hasta ahora o sencillamente frenar lo que ya ha ocurrido? La respuesta es sí, sí podemos. Es indispensable iniciarlo. Siempre estamos escuchando a mucha gente que de repente exclama y dice, bueno, si continuamos así, este planeta se va a morir, se va a terminar. Hay que recordar que al planeta no le va a pasar nada, pero los que sí se van a terminar, se van a exterminar, podría ser la humanidad. En los 4.500 millones de años que lleva la evolución de la Tierra, el 90% de las especies que han habitado este planeta se han extinguido. Entonces, eso es lo que podría pasar. Y también siempre decimos, bueno, es que qué clase de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. No, lo que hay que decir es qué clase de hijos le vamos a dejar a este planeta. Necesitamos iniciar justamente para frenar lo que estamos haciendo y que está influyendo mucho en el cambio climático. Tenemos que seguir estudiando y aprendiendo para saber cómo podemos apoyar, a frenar, y ojalá pudiéramos incluso revertir esta parte pues que estamos viendo en todos lados, ¿no? Como mencionábamos. Ahora, nosotros en esta lucha contra el cambio climático tenemos unos aliados formidables que son los árboles. La reforestación, es decir, volver a sembrar las cabeceras de los ríos, etcétera. Todo eso tiene una incidencia directa sobre el agua, ¿no? Claro, pero un árbol toma ¿cuántos años en crecer Bueno, y tener su tamaño? pero hay que empezar. Tiene que ser permanente, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. O sea, tenemos que ayudar a los ciclos naturales de la vida. Los árboles, toda la vegetación, todo esto es indispensable que la atendamos, que la sigamos apoyando. Ya estamos hoy hablando del caso del agua, que necesitamos eficientar su uso. Eh, Hay muchas cosas, muchas acciones que necesitamos iniciar de inmediato. Podemos empezar a tomar mucho menos tiempo para bañarnos, podemos empezar a aprovechar el agua de la lluvia, ¿sí? Tenemos que aprovecharlo más en las ciudades. Por ejemplo, en mi país, pues antes era mucho mayor porcentaje la gente que vivía en el campo. Lamentablemente todo se ha urbanizado y ahora pues el 75% de la población mexicana vive en zonas urbanas. Entonces todo esto es planeación y estrategia a largo plazo. Por supuesto que podemos y debemos hacer. Bueno, en el porcentaje venezolano es 86% de los venezolanos viven en ciudades y apenas 14% viven en el campo. Esta es una tendencia mundial a vivir en las ciudades, ¿no? Eso también es una variable que hay que considerar en todo esto, ¿no? Sin duda, sin duda. Y estamos viendo países que tienen que emigrar justamente por el cambio climático, por los climas extremos que están sufriendo. Podemos ver el caso de Indonesia, que muchas ciudades tienen que ser planeadas en otros lugares a donde las pusieron, justamente porque todo este cambio que estamos viendo, pues tienen
inundaciones catastróficas. Sí. Entonces, es a nivel mundial, por supuesto. Que además, conversamos con Sergio Almazán, hay escenarios que hace unos años eran propios de ficción, escenarios apocalípticos como estas sequías prolongadas o inundaciones, aguas que terminan desplazando una comunidad y obligándolos a tener que emigrar, ya no son de película, sino que están ocurriendo. Bueno, Sergio Almazán, geólogo mexicano, Premio Nacional el 2003, autor del libro Planeta Tierra, Riesgos Geológicos y Desastres Naturales. El tema de los desastres naturales quedará para otra oportunidad. Muchísimas gracias, Sergio. Con mucho gusto y muy buenas tardes a los dos. Encantado de estar en su programa. Gracias. Muchas Igualmente. gracias. Y a esta hora, 4:47 minutos de la tarde, escuchamos Missing.